Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya. Poder. Vamos, amén. Dios me le bendiga. Amén. Vamos a ponerse, no trae reloj, pero vamos a ser directo aquí, saber el tiempo. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la seguridad del creyente, ¿verdad? De la salvación, la seguridad de la salvación y la perseverancia en Cristo, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la seguridad de la salvación en Cristo. Aleluya. No es, ¿verdad? Bueno, le adelanto que no es calvinismo. Aleluya, pero sí hay que comprender en qué se basa nuestra salvación, ¿verdad? Para que no entremos en esa constante duda acerca de nuestra salvación, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, verso 14, dice la palabra: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca desde la perspectiva arminiana, ¿verdad? Teología pentecostal clásica. La salvación es por gracia y se recibe mediante la fe, ¿verdad? Es producto de una regeneración real y ofrece verdadera seguridad al creyente, pero esa seguridad no debe convertirse en una doctrina de que una persona puede abandonar definitivamente la fe en Cristo y sin embargo permanecer salva, ¿verdad? Esos son los dos extremos que existen. Y el primer punto que queremos tocar, vamos a ver si está aquí, sí. Gloria a Dios. La seguridad del creyente es real, pero es en Cristo. Es en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí debemos comenzar a evitar un error muchas veces que se comete, ¿verdad? Y es que la doctrina de la seguridad condicional no se enseña que el creyente pierde la salvación cada vez que tropieza, peca o experimenta una duda o atraviesa una crisis espiritual. ¿Se oye? Entonces, la Biblia presenta una seguridad extraordinaria, ¿verdad? Recuérdense, ahorita vamos a tocar, pero me tengo que adelantar para que no se le meta la batalla en la mente, que una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es ver el pecado. Si hijitos, si algunos pecados al pecar, tenemos abogado para con, ¿verdad? Para con Dios, ¿verdad? Que es Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 1, alguien que me lo lea, Romanos 8, 1, y alguien que me lea Romanos 8, 39, Romanos 8, 38 al 39, dos versículos. Y otro me puede buscar Juan capítulo 10, verso 28, 29. Y otro me puede buscar Filipenses capítulo 1, verso 6. Creo que aquí están en pantalla. Gloria al nombre, pero lo queremos leer. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo, esa es la clave. En Cristo. Romanos 8, 38 al 39. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Otra vez vuelve la expresión paulina, en Cristo, que es vivir, obedecer su palabra, ¿verdad? Lo podemos hablar muchas cosas, pero en resumen es obedecer su palabra. Juan capítulo 10, verso 28, 29. No se preocupe. Okay. Filipenses 1:16. 1:16.
Sí. Déjame ver. 1:6. Hoy viene. Filipenses 1:6. Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos estos textos contemplan que el creyente permanezca en Cristo, ¿verdad? Ahí está la seguridad de la salvación. No es que estamos en Cristo, ¿verdad? Y estar en Cristo implica salvación. Mire, hay un texto, lo voy a leer, que todos los conocemos, pero a veces nos quedamos solamente en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, pero te voy a leer varios versículos. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os ruego en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, yo quiero que usted observe en estos versículos que acabamos de leer, que aquí la única participación del ser humano es dejarse usar como un vaso. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo los que se perdieron. ¿Sí? Imagínense. Y no solamente eso, sino que a esa gente que lo salvó, los pone como unos embajadores. Y el texto dice, como quien ruega, fíjese bien, como quien ruega, reconciliado con Cristo. Yo no sé si usted ve ahí se ve plasmado claramente lo que es el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Como que Cristo hizo una obra en el cruz del Calvario, no abandona la obra, sino que le da continuidad. Y esa continuidad levanta embajadores, y lo impresionante de esto es que dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Una vez estaba predicando una campaña, estaba haciendo el llamado insistente, y alguien me dijo, mira, ¿y por qué tú haces tanto? Porque es que tienes que estar rogándole tanto a la vida. Yo dije, bueno, si en el culto se pierde 2 horas pidiendo ofrenda, ¿por qué no entonces no vamos entonces a pedir por las almas? Entonces imagínense, porque la gente no es que Cristo se ande, ¿cómo le digo? En un pulguero, ¿verdad? En venta especial. Pero sí, lo que transmite el texto es que la misericordia, la bondad de Dios, el brazo de Jehová nos ha cortado para seguir salvando nuestra vida. La seguridad del creyente no es su capacidad. La seguridad del creyente no está en su capacidad para sostenerse por sí mismo. Está en la capacidad de Cristo para guardar aquella permanencia, ¿verdad? O permanecer en confianza con Él. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Pero vamos a leerlo completo. Alguien que lo busque, 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Y esto cuando leemos nos da duro el orgullo, ¿verdad? Que la salvación, dice aquí, que no tiene que ser por capacidad de uno mismo, ¿verdad? Sino que fue por capacidad de Dios. Aleluya. 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Ajá. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Sí, Señor. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para esa salvación que se va a manifestar. Entonces somos guardados por Dios. Entonces, pastor, ¿por qué ustedes hay gente que vuelven atrás? Bueno, se salen de Cristo. Se salieron de Cristo porque Cristo no obliga a nadie. ¿Verdad? Esto es voluntario. Y hay que permanecer en él. Dice, tenemos en cuenta dos elementos. El poder de Dios, ¿verdad? Que es la fuente de nuestra seguridad. La seguridad de nuestra salvación se encuentra en la fuente del poder de Dios mediante la fe, ¿verdad?
el medio por el cual participamos de esta salvación, ¿verdad? No somos salvos nosotros mismos, sino que Dios nos guarda. Pero tampoco describe Pedro una salvación desconectada de la fe. Por eso es que la fe va unida a la obra, ¿sí? Ahora vamos a observar otro versículo muy interesante, que a veces nos quedamos un versículo, pero no seguimos leyendo. Y ese está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo de Corintios, Efesios capítulo 2. Vamos a leer el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia con amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es ¿quién? Mire, hermano, eso quiere decir entonces que Dios nos da la fe para salvarnos. Imagínense, cuando usted comienza a analizar y profundizar en estos textos, tú te das cuenta que no hay nada en nosotros, que es la pura gracia de Dios. Se acabó. Ahora bien, seguimos leyendo. Verso 9, no por obra para que nadie se gloríe. A veces lo quedamos ahí, pero mira lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjese cómo el texto acerca de la salvación recalca la salvación que es por gracia, por la fe, y luego te añade el elemento de ¿qué? De que esa fe tiene que ir unida a unas obras. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Ahora, ¿de dónde nacen esas obras? Porque una cosa es las obras muertas y otra cosa son las obras que está hablando aquí, que son que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Esas obras que Dios preparó, está aquí. 1, 2, 3, probando. Porque eso hay que aclararlo. No son las obras que yo me invento, no son las obras que yo quiero, no son las obras que a mí me parecen bien. Es lo que está en la Biblia. ¿Y cuántos se recuerdan del estudio que dimos? Lo que está explícito como pecado, ¿sí? Lo que está la tradición cristiana, lo que es la conciencia, ¿verdad?, de cada cual, lo que también es la conciencia débil que necesita ciertos adheridos, porque la Biblia en Romanos capítulo 14 dice recibir a los débiles la fe, pero no para contender con opiniones sobre ellos, ¿verdad? Y ahí hablamos de que hay ciertos judíos que se convertían, pero observaban ciertas leyes estrictas de dietética, ¿verdad? Y aún Cristo tuvo que trabajar con el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? En casa de Cornelio se le abrió un lienzo y la voz le dijo, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro como un judío? ¿Qué dijo? Muchacho, ¿pero quién es el que está mandando? Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús mismo le está hablando y Pedro le responda que es Dios? Dice, ¿verdad? De cosa inmunda. Y a veces nosotros actuamos de esa manera, llamando inmundo lo que Dios limpió. Y era un trabajo de Dios con Pedro, con la percepción de Pedro. Por eso es que el caminar cristiano siempre es un ajuste. No solamente es un crecimiento espiritual, de madurez, de profundidad con el Señor, sino que hay ciertas experiencias que nos dan un ajuste a la percepción de cómo nosotros percibimos, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo. Aquí nosotros hemos predicado acerca de Romanos capítulo 12, cómo la Biblia dice que nos renovemos por medio de vuestro entendimiento, y que ese entendimiento tiene 5 áreas, y una de ellas es la capacidad, la conciencia, la capacidad de juicio, nuestra percepción, ¿verdad?, de cómo miramos las cosas. Y cuando usted comienza a profundizar en esas cosas, nos damos cuenta
que muchas veces una mente mundana o una mente carnal no es necesariamente lo que nosotros pensamos que es mundano o carnal. Aleluya, se oye. ¿Sí? Porque Pedro en ese asunto todavía andaba con la revelación de ¿qué? De los judíos, con el judaísmo. Pero cuando Dios quiere que usted sea de bendición, Dios trabaja contigo y te explica. Dice, mira, no es lo que tú crees, porque tienes que ir a casa de un gentil. Y Pedro siempre tuvo esa batalla todo su ministerio, ¿verdad? Porque después andaba circuncidando a Bernabé. Y tiene una batalla, Pedro tiene una batalla entre el judaísmo y una cosa, ¿verdad? Pero lo lindo es que Pedro no habla mal de Pablo en ninguna epístola. Solamente dice que hay cosas difíciles que Pablo escribe, que hay difíciles de entender, que algunos tuercen para su propia destrucción. Eso fue lo que dijo Pedro de Pablo. Más sin embargo, Pablo, cuando enfrentó a Pedro en Gálatas, le dijo, ¿verdad? Que había arrastrado tras su hipocresía, ¿verdad? A Bernabé y lo confrontó duramente. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, no solamente es del libertinaje, sino de esa tendencia natural humana, porque recuérdese que hay tres naturalezas: la espiritual, ¿sí? La espiritual, la natural y la carnal, ¿verdad? Y muchas veces nuestra naturaleza natural, ¿verdad? Que es una tendencia. ¿Por qué digo natural? Porque es una tendencia al razonamiento humano, una tendencia para filosofar, ¿verdad? De cosas que filosofar, como dice vamos a leer el libro de Gálatas. Gálatas no, discúlpenme, Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses, el capítulo 2. Contéstale, porque estoy dando escuela bíblica. Colosenses capítulo 2. Aquí es el mismo principio, ¿verdad? Aquí el mismo principio de esa mente natural. En el caso de Pedro, era la mente judía que Dios tuvo que trabajar, Jesús tuvo que trabajar con él para que le fuera canal de bendición a Cornelio, ¿verdad? Y ahora en este caso de Colosenses, vamos a buscar Colosenses, quiero leerlo completo, pero vamos a leer el verso 8, que dice, ¿cuánto estamos ahí? Es muy importante que leamos el subtítulo de esa porción, ¿verdad? ¿Qué dice ese subtítulo? Plenitud de vida en Cristo. Eso significa que se va a tocar eso como tema central, ¿sí? Verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según qué. Y el mismo texto no da espacio para las especulaciones, sino que el mismo texto te va a decir cuáles son esas filosofías, esas sutilezas, según la tradición de los hombres. El mismo texto te la va a aclarar. Vamos a seguir leyendo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completamente en él, ¿verdad? Y está hablando de que nosotros somos salvos en él. Recuérdase, una cosa es la salvación que se imparte en el momento en cual alguien recibe a Cristo. En ese momento es salvo. Otra cosa es el proceso de crecimiento, el proceso de madurez, ¿sí? Pero una vez esa persona acepta a Cristo, es salvo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que esa salvación no necesita añadidura. Seguimos leyendo. Que la cabeza de todo principado de potestad, en él también fuiste circuncidado con circuncisión, no con hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo,
sepultando con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él, mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, perdonando todos los pecados. Imagínense, un judío lee eso, nos llama hereje. Pero seguimos. Anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitando en medio y clavándonos en la cruz, despojando a los principados, la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en día de fiesta, reposo, día nueva, y todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo. No os prive de vuestro premio, afecto, humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniendo por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habiendo muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, aquí vamos a contestar las preguntas de esos rudimentos del mundo, filosofías huecas y tradiciones de los hombres. Porque como si vivís en el mundo, os sometes a preceptos tales como dice ahí. Alguien que me lea el verso 22 y el 21 y el 22 en voz alta. No manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen Con el uso. Tales cosas tienen... A ver, síguelo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Ahora vamos a explicar parte por parte. Según Pedro tenía la mentalidad judía, aquí en el caso de Colosenses, es que gente se convertían, ¿sí? Pero seguían con las ideas, en el caso de Pedro con los judíos, pero en el caso aún de los gentiles, seguían con su filosofía de Grecia, ¿verdad? Y esa influencia filosófica de ese tiempo, y con la mezcla de los judíos, se creó algo que se llama el gnosticismo, ¿verdad? Hay diferentes clases de gnosticismo, pero el gnosticismo en este momento tiene muchas facetas, ¿verdad? Entre ellos el gnosis, esa palabra gnosis en el griego significa conocimiento. Y ellos decían que solamente algunos pocos conocían, ¿verdad? Ese conocimiento impartido. Por eso es que Juan, en la primera epístola de Juan dice, mas vosotros tenéis la unción del santo y conoceréis todas las cosas. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así mismo como la unción enseña. ¿Qué está diciendo Juan? Juan no está diciendo que no necesita estudiar la palabra. Está diciendo que la unción, el Espíritu Santo, como dicen los evangelios, es lo que nos revela a Cristo, ¿sí? Ahora bien, esta tendencia de estas personas que se convertían y retenían esa mentalidad, ¿verdad? Porque no se habían despojado de esa mentalidad, de esos criterios, de esa percepción, de esa capacidad de juicio, ¿verdad? Retenían esos principios y los introducían dentro de la iglesia. Y por eso Pablo está hablando acerca de la filosofía hueca, ¿verdad? Sutileza y tradiciones de los hombres. Y aquí habla, ¿cuáles son las tradiciones y la filosofía? Una lista de no haga, no coma, de no maneje, ni guste, ni un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces la Biblia habla de tres clases de doctrina. La sana doctrina que emana de la palabra, ¿sí? Está la doctrina de demonios, que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Y aquí habla de doctrinas de hombres. Esas doctrinas de hombres son mentes naturales, ¿sí? Que le añaden requisitos a la salvación para ser salvo. Eso es muy importante que lo entendamos. Requisitos. Y esos requisitos, y si usted puede leer algunos comentarios bíblicos, algunos hacen una referencia cruzada, ¿verdad?, a lo que hizo Eva en el huerto del Edén. Yo no sé cuántos se han percatado que cuando la serpiente conversa con Eva, Eva le añade a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Dice que ni aún lo toquemos. Eso no lo dijo Dios.
Y eso que parece insignificante, escuche lo que le voy a decir, eso que parece insignificante, yo creo que fue la puerta abierta ¿para qué? Para que el diablo siguiera hablando con Eva. Porque si usted se va a Cristo, en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, la tentación de Cristo en el desierto, cada vez que Cristo citaba la palabra, Satanás se iba. ¿Sí o no? Pero cuando usted no cita palabra, o le añade a la palabra, o no es fiel al texto, a la palabra, es una puerta abierta para que el enemigo siga convenciéndonos. Porque ahí Eva le puso su idea. No, el Señor dijo que no solamente que no comieran otro árbol, sino también que dijo que no lo tocaran. Eso le añadió ella. Y usted puede decir, no, pastor, es que tiene lógica, claro. Lo que pasa es para eso, y esa lógica y razonamiento es la perfecta definición de que es una filosofía. Una filosofía, ¿verdad? Es preguntas y pensamientos a cuestiones de la vida, ¿verdad? Y comenzamos a investigar y profundizar y por qué aquello y por qué el otro, filosofal, ¿verdad? Que es algo, una conversación entre razonamiento. Entonces, ¿cuánto me siguen, hermano? Ahora bien, esa lista que está diciendo ahí, por eso que el subtítulo de Colosenses capítulo 2 es la plenitud en Cristo. Nuestra salvación recae en la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces muchas veces predicamos, ¿verdad?, la salvación como si fuera una lista de reglas de que no hagas. Ah, pastor, ¿usted es liberal? No, yo no soy liberal. Yo creo lo que la Biblia dice. Y creo que no se le puede no se le puede quitar. Tan malo es como quitarle como añadirle. O sea, hay un sector que le quita y hay otro sector que le añade de más. Y como usted viene a ver, le pasa como los fariseos, que le quita la llave de la ciencia a la gente, ni se salvan ellos, ni deja que nadie se salve. De tantos requisitos que le ponen a la gente. ¿Sí? ¿Cuánto me están entendiendo? Y yo entiendo que el que viene a Cristo tiene que haber una transformación completa. Eso es de ahí. El problema es los extremos que existe hoy, que es una barbaridad, ¿verdad? Unos extremos, gloria a Dios, que es como si, por eso Cristo dijo algo, que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale por la boca para afuera. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces, recuérdese que el concepto de santidad del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cambia el enfoque. ¿Cómo así, pastor? Allá en el Antiguo Testamento los leprosos tenían que sacarlos fuera de la ciudad, ¿sí? Y hay una lista de personas que eran consideradas inmundas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, el Santo de los Santos, toca al leproso. Cristo, el Santo de los Santos, toca un féretro de muertos y lo detiene en el camino. Entonces ahora, como es un mejor pacto, con mejores promesas, donde la iglesia llegue, santifica el lugar. No es viceversa. 1, 2, 3 probando. ¿Me está entendiendo? Entonces ese es el concepto de santidad. Pero hay gente que tiene un concepto de santidad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no significa que usted va a andar andando haciendo todo lo que la gente hace por ahí. Porque también está el concepto de que no todo me es lícito, no todo me conviene, mas no me dejo dominar por ninguna de ellas, ¿verdad? Eso es muy importante que lo entendamos. Si la iglesia de hoy entendiera esos principios, no hubiera tanta guerra con tantas cosas, que a veces nos centramos en tantos temas triviales y la gente se lo está llevando el diablo, ¿verdad? Pero yo quiero que esta iglesia entienda eso, ¿verdad? Que la iglesia entienda estos principios bíblicos. Gloria al nombre de Jesucristo. No somos salvos porque perseveramos porque hemos alcanzado por la gracia. Sin embargo, la perseverancia es una característica de la fe que continúa aferrándose a Cristo. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Yo soy santo porque Cristo me salvó. No es AGB. No es que yo soy santo para ser salvo. Ese es un desorden. El enfoque bíblico es: Cristo me salvó y por eso es que yo sigo en la santidad, porque la manifestación y el fruto de la salvación es la perseverancia, es la santificación, ¿verdad? Es que mi conducta, estoy abierto a ese cambio del Señor porque estoy en Cristo. Y a veces lo predicamos al revés, lo predicamos contrariamente al revés, ¿verdad que sí? ¿Cuánto me sigue, hermano? No estoy hablando chino, ¿verdad que no? Entonces, yo no sé cuánto me entiende, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
ese asunto, bueno, yo he escuchado pegado en estos tiempos que yo sí quiero el Evangelio, imagínense. Y allá que el café, vamos a un ejemplo ridículo, ¿verdad? Que el que bebe café se pierde. Que si bebe, yo he visto gente hablando que si usted bebe Coca-Cola se va a perder. Ahora bien, ¿dónde ellos no tienen un respaldo bíblico? Yo lo he leído. El respaldo de ellos es lógica, raciocinio, claro. Si usted bebe Coca-Cola le va a dar piedra, ¿sí o no? Si usted no puede ayunar porque bebe café, hay que orar a Dios, ¿sí o no? Pero es algo personal, ¿verdad? Es un criterio personal, no es una añadidura, ¿verdad? De una lista de cosas de lo que yo creo que me puede contaminar, sí, porque eso es una filosofía, ¿verdad? Entonces hay una lista, ¿verdad? Interminable. Ahí aquí en este calor de Texas, ¿verdad? Sube a 100 y pico. Y yo voy a salir así por las calles. Yo voy a salir así, hermano. Con esta manga. El que lo quiera hacer, que lo haga. ¿Verdad? Y ahí lo oramos para que el Señor se lo lleve. Pero, pues yo he visto gente condenando a la gente porque tienen una manga corta, ¿verdad? Y podemos hablar un sinnúmero de cosas. Por eso es que tenemos que tener cuidado de las convicciones personales, ¿sí? De lo que es un pecado explícito en la palabra, de lo que son asuntos de conciencia, de lo que Dios trabajó conmigo porque yo viví en el mundo por allá atrás, ¿verdad? Yo he hablado con gente que no hace ciertas cosas, ¿verdad? Porque han venido de un mundo, ¿verdad? Tremendo, y ellos ciertas cosas pues les recuerda ese pasado y no quieren hacerlo, ¿verdad? Yo he hablado, ¿verdad? Y también el enfoque cultural es totalmente diferente, ¿verdad? Esa es otra cosa también. Y esas cosas hay que tomarlas en consideración, porque muchas veces entramos en una guerra, ¿verdad? De que queremos meter a la gente en nuestro molde, en mi conciencia, en lo que yo creo que no es, pero que es, que no es, pero que no está bien la Biblia, pero que un sacocho. Y nosotros tenemos que entonces entender, hermano, que a la gente se le hace difícil salvarse. ¿Sabe? La salvación es fácil, porque es gratis, pero a la gente se le hace difícil entrar por esa puerta. Entonces, imagínense, si la gente nada más se le hace difícil aceptar a Cristo, confesar a Cristo por la boca, a eso usted le añade una retragila de cosas que es una lista de aquí a Júpiter. Imagínense, hermano, ¿quién va a ser salvo? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos tanto del libertinaje, porque la palabra libertinaje significa ausencia de freno, ¿verdad? Es cuando nosotros no hacemos distinción de lo que pertenece al mundo y lo que pertenece a Dios. Pero también hay que cuidarnos del fariseísmo, porque el fariseísmo, Cristo le dijo, ustedes invalidan mi palabra por vuestras tradiciones. ¿Y qué tradiciones estaban hablando? Había muchas tradiciones de los ancianos que invalidaban la palabra del Señor o que eran elevados a nivel como si fuera de Dios, y provenía de un documento que era el Talmud, ¿verdad? Hay dos Talmud, hay Talmud babilónico y otros Talmuses, y está la Midrash y un montón de escritos judíos, ¿verdad? El Zohar y muchas otras cosas que a veces, bueno, el cristianismo se va para allá. Bueno, ahora la moda ahora es hacerse judío, ¿verdad? Y estudiar el Talmud, y otros terminan en la cábala judía, ¿verdad? Eso es esoterismo y eso es prácticamente brujería. Y hay que cuidarnos de esas tradiciones que invalidan la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Enseñan como mandamiento doctrinas de hombres. Cristo lo dijo, ¿verdad que sí? Y hay que entonces separar una cosa de lo que es, ¿verdad? Lo que es el reglamento de la iglesia, ¿sí? Lo que es el reglamento de la iglesia, lo que es un miembro pasivo, lo que es un miembro activo, ¿sí o no, hermano? Hay gente que no van a cumplir de una ciertos requisitos, pero si usted como pastor, ¿verdad? Hay gente que hay cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Primero que el pastor no solamente enseña la palabra, ora, ayuna, los dones. Hay una faceta administrativa. Hay una faceta de sabiduría, cómo trabajar con la gente. O sea, no es que estamos aflojando el mensaje, no es que es que hay que trabajar con la gente, hay que forzarlos a entrar. ¿Me está entendiendo? Porque el que hace el cambio no es tú ni soy yo, es el Espíritu Santo el que hace el cambio.
El que hace el cambio es el Señor. Uno predica la palabra y el Espíritu Santo hace el cambio, ¿sí o no? El problema muchas veces es que, y eso yo lo digo, hermano, yo no sé, ¿verdad? Aquí hay muchos hermanos que posiblemente han predicado en otras congregaciones, pero yo he sido pastor 25 años y muchas veces la gente cree que cambiarse el closet es que usted ya llegó, cambió el closet, ya llegó, ya soy santo. Entonces eso lo que crea es un disfraz, una hipocresía, y creemos que estamos completos, porque mire cómo la Biblia trabaja este asunto. La Biblia y los asuntos espirituales, nosotros tenemos que meternos para entender cómo opera la Biblia y cómo nos transmite el mensaje, ¿verdad que sí? Estamos hablando acerca de la salvación, ¿verdad que sí? Yo estoy hablando acerca de la seguridad de salvación, pero la pregunta es, ¿soy salvo por fe ahora? Pero no se ha consumado mi salvación. Eso quiere decir que estoy ahí perseverando. Soy salvo, pero todavía no llegué a la meta. Soy salvo por fe, pero todavía estoy corriendo la carrera con paciencia. ¿Ves? Entonces, esa perspectiva es muy importante hablarla, ¿verdad? Porque a veces nuestra dependencia total tiene que ser en Cristo. Y nosotros somos un producto sin terminar, ¿verdad? Vamos a ser terminados y perfeccionados ahí cuando caminemos en el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Vamos a abrir esto. Está muy callado ahí, hermano. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Sí? Pues yo tengo un testimonio acerca de Amén. lo que hablamos. Es verdad lo que el pastor dice, porque yo estoy realmente comenzando, caminando, gateando, y esto, porque es difícil, tú sabes, el enemigo, pues, Sí. sabe que uno tiene potencial y puede ser grande en las manos de Dios. Amén. Pues, va a tirar con todo. Sí, Un Señor. poquito de mente. Sí, sí. Pues, yo, como todos saben, ¿verdad? Yo usaba mis pantalones. Yo saqué todos mis pantalones de la mecha, pero yo no los he sacado de la casa. Entonces me pelea porque me dice, mira, ¿cuántos esos pantalones? Y yo no los bolso y yo también. Pero es como el pastor dice, es mejor no tener un arrepentimiento genuino, que sea yo de que vaya cambiando poco a poco a uno, que no sea nada forzado, porque Claro. no va a resultar. Lo da resultado. Es mejor cuando Dios trabaja contigo que tú sientes que porque es Dios que te está escribiendo. Sí, Señor. Que sea el Señor que esté cambiando a uno. Y, ¿verdad? Todo es un proceso en la vida. Hay gente que tiene que sacar cosas eternas, pero hay gente que tiene que sacar cosas del corazón. Y yo creo, ¿sabes? Que nosotros estamos en la rueda del alfarero, Dios quitando todo lo que no le sirve de nosotros. Siempre y cuando nosotros estemos abiertos, disponibles a que Dios trabaje con nosotros, Dios va a hacer la obra en nosotros, ¿verdad? En el tiempo del Señor. Y eso es lo importante que tengamos disponibilidad, ¿verdad? Para hacer todo lo que el Señor quiera, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestro corazón, que lo ponga por la palabra o cualquier cosa, ¿verdad? Que Dios quiera poner en nuestros corazones. Así que la salvación comienza con una obra sobrenatural, la regeneración. Juan capítulo 3, verso 3. Ay, Dios mío. No puse el timing, pero ahí tengo la obra. Juan 3, 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ver qué. El reino de Dios. El reino de Dios. La salvación bíblica no consiste en hacer religioso, cambiar de iglesia, adoptar costumbres, emocionarse un culto, repetir una oración. Es una obra del Espíritu Santo, una obra regeneradora mediante el creyente o aquel que confesó a Cristo. En ese momento es impartido con una nueva naturaleza, ¿verdad? Porque es imposible que aquel que haya sido perdonado se mantenga en la misma inclinación de la naturaleza. Y claro, que hay una concupiscencia en nosotros, pero mediante la fe está sometida al Espíritu, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tampoco divorciemos la idea de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Yo no oro para ser salvo, yo oro porque soy salvo. Siempre ponga adelante a Cristo y después de Cristo la salvación y después lo otro, no viceversa.
Tito 3:5, Pablo le llama el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo, y la palabra griega es palingenesia, comunicación de ideas de regeneración, renovación, un comienzo de nuevo. Habíamos leído 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, somos justificados delante de Dios, somos regenerados por el Espíritu Santo. No solamente cambiamos nuestras expedientes delante de Dios, comenzamos a transformar de dentro hacia afuera de nosotros. Gloria al nombre. Y recuérdense que el mundo, por eso es que nosotros tenemos que estar apegados a la palabra, a la oración y a la búsqueda, porque la lucha del creyente es con la carne, con el diablo, que Dios lo reprenda, y con el sistema del mundo. ¿Verdad que sí? El sistema del mundo. Entonces, gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Dios. La salvación es por gracia mediante la fe. Este es un punto indispensable porque habla acerca de la perseverancia. Nunca debe convertirse en la salvación por obra, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado. Estamos avanzando en el tiempo. Yo le voy a enviar esto por el chat de la iglesia. Todos los textos bíblicos están ahí, porque lo que hace el estudio es que todos los textos principales que comenzamos a leer los va desglosando uno a uno. Pero hay unos puntos muy importantes que quiero tocar dentro del estudio. Dios ha provisto salvación para toda la humanidad, ¿verdad? Muchas veces los calvinistas, ¿verdad?, que son salvos siempre salvos, hablan de universalismo, ¿verdad? Pero lo que no entienden es que la salvación está abierta para todos, ¿verdad? Para todo aquel que venga a Cristo. Y obviamente la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si Dios no lo trae. Y usted sabe que la obra del Espíritu Santo y de Dios siempre quiere convencer al hombre. Pero nosotros contemplamos nuestra posición y postura acerca de la doctrina de la salvación, y es que el hombre sí puede resistir esa gracia, ¿verdad? Porque tiene un libre albedrío. El calvinismo niega ese libre albedrío, convierte a un hombre en un robot que realmente, si nosotros hablamos de eso, nos amanecemos, ¿verdad? Porque imagínese que usted no haya sido predestinado para salvación, llega al juicio del trono blanco, que usted le va a decir, ¿usted cree que un Dios justo lo va a juzgar si él mismo ya lo desechó desde la eternidad? Es una locura. Entonces, por eso es que hay un juicio para probar la culpabilidad, que es del hombre, no es de Dios, ¿verdad? Y hay otros casos extremos que yo les he escuchado por las redes sociales, que el mal fue creado por Dios, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos pero que andan esa, yo se lo digo porque por ahí anda ese tipo de enseñanza para que no, ¿verdad?, para que no caiga en eso. Gloria al nombre de Jesucristo. La gracia preventiva, ¿verdad? Esa gracia preventiva, en términos teológicos más precisos, es una gracia que previene. Más que una gracia preventiva, se refiere a la iniciativa que Dios, que antecede a nuestra respuesta. O sea, Dios se adelanta a nuestra respuesta. No significa que el pecador no se salve por el propio libre albedrío. Nadie llega a Cristo independiente de la gracia. Juan capítulo 6, verso 44, Jesús declaró: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió lo entrega. Entonces, Dios es el que llama, Dios es el que convence, Él es el que ilumina, Él es el que atrae, Él es el que confronta y capacita al pecador para responder a ese llamado de salvación. O sea, como usted mira esto, hermano, nosotros no tenemos nada. Entonces la obra de Cristo en nosotros, la obra de Cristo en nosotros. Y esto debe producir en nosotros agradecimiento. Como nosotros, estando en nuestros delitos y pecados, Él vino a morir por nosotros. Estando nosotros muertos. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? No es que nos dio vida para entonces después, mira, aquí estoy. No, estando muertes en delito y pecado. La predestinación no es lo mismo que fatalismo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 21 dice: porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero aquí, cuando usted lee el texto del capítulo 8 de Romanos, se da cuenta que la expresión paulina en Cristo, que se repite varias veces en las epístolas paulinas, está la clave para entender esa predestinación que está en Cristo. Y ahí es donde tenemos que entender. Es como si usted prendió el GPS, ¿verdad?, y va para Dallas y se montó en la 35. Pues ya usted está predestinado para llegar a ese sitio, porque está en la carretera, está en el carril, está en el vehículo y tiene un destino, ¿verdad? Y su destino es llegar a ese punto. Pues eso es lo que quiso comunicar el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Me va a decir algo? No. Amén. Puede hablar, tranquilo. El término significa conocer de antemano. Sin embargo, debemos hacer una precisión exegética. No
conviene reducir la presciencia a simple a Dios miró el futuro y vio en quién iba a creer, ¿verdad? Porque el problema del calvinismo es que los atributos de Dios, Él es santo, ¿verdad? Son atributos que la Biblia habla de Dios, ¿verdad? Hay algo que se llama su soberanía, ¿verdad que sí? El calvinismo enseña que Dios por su soberanía eligió gente para salvarlo y otros para condenarlo, ¿verdad que sí? Ahora bien, pero cuando ellos tienen que engrandecer el atributo más que otros atributos, porque no solamente Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es amor, Dios es misericordioso y también tiene presciencia, que significa que conoce al futuro, ¿verdad que sí? Entonces, hay textos que hay que saber interpretar, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 4, refuerza la idea que la predestinación bíblica tiene a Cristo como centro. Efesios 1, 4. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ahí lo dice clarito, en Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Muy bien. Permanecer en Cristo es el centro de la enseñanza de Cristo. Uno de los textos fundamentales es Juan capítulo 15, ¿verdad? Que lo hemos leído, lo leímos en la clase pasada, ¿verdad? Que yo soy el pámpano y todo pámpano que en mí no lleve no diga fruto, sino que permanecer, ¿verdad? Y está hablando de permanecer, que es residir, que es permanecer, aleluya, a la fuente. Es permanecer, es continuar, es habitar y es mantenerse. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo, yo tengo que entender que la fuente de mi salvación, yo no puedo desconectarme de la fuente, ¿verdad? Por eso es que cuando tenemos esta perspectiva, si estamos permaneciendo, habitando, mantenerse, somos salvos en Cristo Jesús. Hay cientos de creyentes dudando acerca de su salvación. Y esto estamos haciendo Dios mentiroso. Si nosotros permanecemos, continuamos, habitamos, nos mantenemos, hay salvación. Hay una seguridad de salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe? La Biblia dice que a los míos nadie los arrebata. Si usted está en Cristo, nadie lo puede arrebatar. Ah, pastor, ¿por qué en esa parte? Volvemos otra vez. Por las decisiones de la gente. Nosotros decidimos alejarnos de Dios. Dios nunca se va a alejar de nosotros. Amén. Cristo es la vid, los discípulos son los pámpanos y la vida está inherente en el pámpano. La vida procede de su unión con la vid. No podemos separarnos de Él porque en el momento que nos separemos de Él, gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, vamos a seguir. Lucas capítulo 8, verso 13. Lucas 8:13, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Reciben la palabra, reciben con gozo, creen durante un periodo y posteriormente se apartan, ¿verdad? La postura calvinista enseña que si tú creíste y te apartaste porque nunca fuiste salvo. Yo siempre pentecostales enseñando lo mismo. Lo mismo. Los primeros pentecostales enseñando esa misma, yo me turbo porque no es nuestra enseñanza. No, esa no es una enseñanza de la teología pentecostal, es calvinista. Y la Biblia, bueno, algunos que no creen ni en reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Imagínense, gloria a Dios. La palabra utilizada para apartarse está relacionada con donde proviene nuestra palabra apostasía, ¿verdad? Es de apartarse, ¿verdad? Y aunque el estudio lo lleva a ese nivel, pero la apostasía es algo serio, ¿verdad? No es algo liviano, ¿verdad? La apostasía es apartarse de la fe de Cristo con rebelión y abrazar una mentira, ¿verdad? Y eso, en Primera de Pedro, capítulo 2, y en el libro de Judas, hay unos ejemplos que te los desglosa. Usted sabe que hay un pecado que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero la apostasía produce un autodesecho, ¿verdad? Porque Judas dice, si Dios no perdonó a los ángeles, y da el ejemplo de los hijos de Coré, ¿verdad? Porque es una determinación del corazón en rebelión, en pos de Dios,
conociendo la verdad, abrazan la mentira. Y es un pecado que se produce autodesecho, ¿verdad? Y es peligroso. Pastor, pero, entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús solo, de alguna forma ellos también al llegar al Espíritu Santo, de alguna forma. Lo que pasa es que los Jesús solo, dentro de la categoría, según la definición de cristianismo, no son considerados cristianos ni una religión, son considerados sectas. Una vez usted niega las doctrinas primarias del cristianismo, como la Trinidad, la autoridad bíblica, la inspiración de las Escrituras, la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Y otras más, ya usted es una persona que es un hereje, ¿verdad? Y la palabra herejía tiene varios contextos, porque usted puede definir la palabra herejía de muchas maneras, ¿verdad? En el contexto bíblico, la herejía es una enseñanza que produce un cisma, que produce una división en la iglesia, ¿verdad? Pero una herejía también es una opinión voluntariosa que sustituye la verdad de la palabra. Eso es herejía, ¿verdad? Y las convierte en un fundamento. Nosotros creemos aquí en la Trinidad, pero aquí nosotros tenemos que estar enfatizando todos los días, hermano, Dios es un Dios trino, Dios es un Dios trino, ¿verdad que no? Una de las características de una secta es que siempre su doctrina fundamental la tienen que estar repitiendo. Ellos todos los días reúnen y hablan de Jesús solo. De Jesús solitario que tienen. Y es en los cultos, en los cánticos, en las convenciones, y dale, y todos los días Jesús. Es una barbaridad. Porque de eso, pero nosotros el cristianismo, ¿de quién habla? De Cristo. De la palabra basada en Cristo como fundamento. Es una de las características donde usted puede diferenciarse de lo que es, ¿verdad?, el cristianismo real, bíblico, de lo que es una secta, ¿verdad? Inclusive, si aún nosotros, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque esto es una barbaridad. Por eso es que el cristianismo, Cristo es el centro, hermano. Si la historia desde Génesis y Apocalipsis, Cristo, la salvación, la caída, la redención, la salvación, Cristo. Y nosotros hablando de otras cosas, hermano, que a veces la gente habla más que de Cristo en Semana Santa, ¿verdad? Es una barbaridad. ¿Usted me entiende? Cristo tiene que ser el centro porque Él es el centro de nuestra salvación. Entonces, a veces hay grupos que también hablan como si fueran sectas, ¿verdad? Porque cuando usted no predica de Cristo, pero tiene que estar predicando 24/7 que los Pumas son del diablo, que los tenis Nike son del diablo, que lo que beber Coca-Cola es del diablo, que beber café es del diablo. Pues tú eres una secta. Porque tú promueves esos principios por encima de lo que es Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Entonces, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso es que la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta que tú dijiste de los Jesús solo? Ellos niegan que la divinidad. Eso es una secta. Una secta. Veníamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces de alguna forma ellos también están haciendo esto, se están negando. Los adventistas son una secta. Testigos de Jehová, los mormones. Y todos tienen que negar, todos están la deidad de Cristo, ¿verdad? Todos trabajan con eso. Los adventistas dicen que la caja Miguel es, ¿verdad? Miguel, ¿qué dice? Que es que Cristo. No creen esa preexistencia de Cristo, de la eternidad de Cristo. Ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Otros están por ahí, y también hay judíos mesiánicos, pero hay diferentes categorías, ¿verdad? Porque hay judíos mesiánicos que creen en Cristo, pero niegan la deidad de Jesucristo. Y dicen que Jesucristo fue santo y que es hijo de María y de José, y que fue santo cuando el Espíritu Santo vino sobre él como paloma, ¿verdad?, en el bautismo de agua. Y no creen en la deidad de Cristo. Por eso que te habla de un Cristo histórico, ¿verdad? Y que supuestamente los textos bíblicos que hablan acerca de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Porque habla de un Cristo que lloró, que tuvo hambre en la Biblia, pero habla de un Cristo que caminó por encima del mar, que multiplicó los panes y los peces. Eso ellos dicen que es una construcción del catolicismo romano infiltrado en la iglesia. Y eso es una falacia, porque la cristología no nace de los concilios en el siglo III, nace en el mismo desarrollo apostólico de la iglesia. Y eso se peleó, como usted lee la Biblia,
Pablo lo debatió. Inclusive lo que estamos leyendo aquí, el gnosticismo, está diciendo, porque en él habita corporalmente toda la deidad de Dios en Cristo. Y eso no lo definieron en ningún concilio, eso lo define la palabra, ¿verdad? La cristología, la doctrina de Cristo lo define la palabra. Pero vamos a terminar con esto, hermano. Mire, voy a terminar. Hebreos capítulo 3, verso 12, habla de la posibilidad de la gente, ¿verdad?, apartarse. ¿Verdad? 3:4, 3:12, se lo voy a enviar. Pero yo quiero tocar este punto. Es muy importante esto también. Hay cosas aquí que no subieron, slides que no subieron, que yo verifico. Pero yo quiero terminar con esto. Lo tengo escrito aquí. Romanos capítulo 8, verso 20. Ahora, vamos, pero antes de llegar ahí, ¿qué significa entonces perder la salvación? Aquí necesitamos precisión. No deberíamos señalar que una persona pierde la salvación porque tuvo una duda, cayó en una tentación, atravesó una depresión espiritual, cometió un pecado, luego se arrepintió, tuvo temporalmente debilidad y experimentó una crisis de fe. Pedro negó a Jesús 3 veces y fue restaurado. David cayó gravemente y se arrepintió. Los corintios tenían serios problemas espirituales, pero Pablo continúa llamándole al arrepentimiento, a la madurez. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice: estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad? Podemos definir así que la apostasía es el abandono consciente, persistente, final, deliberado de la fe y de la relación con Cristo nuestro Salvador. Entonces viene el descuido, el endurecimiento, la incredulidad, el alejamiento y el rechazo como final, ¿verdad? Entonces ahí podremos decir que se produce esa pérdida de salvación, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice: no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, ¿verdad? El Espíritu Santo no se va de repente tampoco. Primero se apaga, se pone triste y se va. Por eso hay que cuidarlo. El pecado ocasional no es lo mismo que practicar el pecado, eso lo hemos hablado, ¿verdad? Una práctica continua obviamente se pierde. Pero quería tocarle el texto de Romanos capítulo 8, versos 38-39. Pablo, pero observamos que las menciones aquí dice que los poderes externos. Pablo dice que la muerte, ni la vida, ni los años, el principado, presente y futuro, alto, profundo y cosas creadas, nos puede separar del amor que hay en Cristo, ¿verdad? Pero existen fuerzas externas suficientemente poderosas para arrancarnos del amor de Dios. La respuesta es no. Hebreo responde otra pregunta: ¿puede una persona abandonar deliberadamente la fe? La respuesta es sí, y da una advertencia repetida. Dice: no apartéis, no retrocedáis, retener firme vuestra confianza, ¿verdad? Entonces no es que hay una contradicción, es que en Romanos capítulo 8 son poderes eternos, pero cuando el hombre decide internamente apartarse, se puede perder esa salvación. Por eso hay que cuidarla con temor y con temblor nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que cuidar nuestra salvación para seguir perteneciendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos seguros en Cristo. Yo voy a ver qué pasó aquí, miren. El internet está lento, hermano. Está lento el internet. Pero seguimos. Gloria a Dios. ¿Cuántos han aprendido algo hoy, hermano?